Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es David Páez, estudiante de 11º semestre de la Universidad Nacional de Colombia y miembro activo del grupo de Plastiquer. En esta ocasión vamos a hablar de los colgajos musculares. Entonces, ¿qué es un colgajo? Un colgajo es una unidad de tejido transferido desde una zona donante a una zona receptora con suministro vascular a través de un pedículo. En el caso de esta charla vamos a hablar de los colgajos que se componen básicamente de tejido muscular. ¿Cuál es el objetivo de un colgajo? El objetivo principal de un colgajo es cubrir un defecto de cobertura, por lo cual el tejido del que está compuesto el colgajo debe ser resistente y duradero. Adicionalmente, la cobertura debe ser estética tanto en la zona donante como en la zona receptora. En la zona receptora se busca restituir la forma y el volumen perdidos, y en la zona donante lo que se busca es evitar la deformidad. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el tejido muscular es un tejido funcional, se debe evaluar si al retirar el colgajo del sitio donante se compromete la función muscular y la función motora de este lugar. Bien, lo que los garantiza el éxito de los colgajos musculares es que es un tejido muy bien vascularizado y que se compone de básicamente dos redes de irrigación sanguínea. El aporte arterial y el drenaje venoso en estos tejidos se comunica de buena forma por una red microvascular. La vasculatura muscular se basa en uno o varios pedículos dependiendo del tipo de músculo, de los cuales ya vamos a hablar. Y en el caso de que se trate de músculos con varios pedículos, el pedículo dominante usualmente se encuentra en la parte proximal de los miembros, en la parte medial y en el caso del tronco. Su sección provocará una necrosis del colgajo. También vamos a hablar de los colgajos musculocutáneos, que son posibles gracias a la perfusión de la región cutánea mediante eh, la red muscular que perfunde los músculos a sí mismo. Entonces vamos a tener que es un colgajo básicamente compuesto por tejido muscular con una isla cutánea irrigada por las arterias perforantes provenientes de las arterias musculares, como les dije anteriormente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de colgajo? Que su isla cutánea nos va a permitir el monitoreo postoperatorio de la vitalidad del colgajo sin tener que hacer mayores pruebas de Doppler o exámenes adicionales. Vamos a clasificar los músculos según la clasificación de Mattesini, que es una clasificación que diferencia los músculos según sus relaciones anatómicas con el pedículo vascular, asimismo si son de uno o varios pedículos, teniendo en cuenta el origen regional del pedículo, el número, el tamaño de los pedículos y la localización del pedículo principal y los pedículos secundarios dentro del músculo. Esto nos permite seleccionar diferentes tipos de músculos para diferentes coberturas según sus características. Entonces vamos a tener 5 tipos, de los cuales ya vamos a hablar. El tipo uno son aquellos músculos que cuentan con un único pedículo vascular en su parte proximal. Dentro de estos músculos están los que se ven en el cuadro. Y en la imagen podemos ver el músculo tensor de la fascia lata con un pedículo vascular, la parte más proximal. Los del grupo 2 de la clasificación según Mattes y Nahai son músculos que cuentan con un pedículo vascular dominante y varios pedículos secundarios o menores, eh, y en estos músculos el pedículo dominante puede suplir las necesidades vasculares de todo el músculo, por lo cual podemos seccionar todos los pedículos secundarios sin comprometer la vitalidad del músculo. Dentro de este grupo de músculos tenemos los que vemos aquí en el cuadro y en la imagen podemos ver una ilustración del músculo gracilis. Como les comenté anteriormente, el pedículo vascular, no sé si está viendo mi flash, el pedículo vascular sería este que se encuentra en la parte próxima, y los pedículos secundarios que pueden seccionarse sin comprometer la vitalidad del músculo serían estos que se ubican en la parte más distal. Los del grupo 3 son aquellos que cuentan con dos pedículos dominantes y cualquiera de los dos pedículos puede suplir las necesidades vasculares de todo el músculo, es decir, que podemos accionar uno u otro y el músculo no se va a ver afectado. También el hecho de que
posea dos pedículos permite que se utilice solo una porción del músculo como colgajo, mientras la otra porción permanece en el sitio donante cumpliendo con la función original del músculo. Es decir, podemos utilizar esta parte del músculo como colgajo, mientras esta parte continúa en su región original cumpliendo la función del músculo, en este caso el glúteo mayor. Eh, Dentro de este grupo de músculos encontramos los que están aquí en el cuadro, y en la imagen podemos ver el glúteo mayor con sus dos pedículos principales en la parte proximal. La clasificación Mates y Najai 4 son aquellos músculos que tienen múltiples pedículos segmentarios, no poseen un pedículo principal y cada uno cumple con la irrigación de una porción del músculo. Estos músculos tienen un eje de rotación muy limitado. ¿Por qué? Porque no se tolera la sección de más de dos pedículos, ya que se provocaría una necrosis del músculo. Ya vamos a hablar más adelante del arco de rotación. Dentro de este grupo de músculos se encuentran los que vemos en la tabla, y en la imagen se ve ilustrado el sartorio. Entonces, como vemos, todos los pedículos cumplen una región de perfusión y no podríamos seccionar más dedos, lo que nos limita su uso. Y por último, los músculos tipo 5 son aquellos que tienen un pedículo dominante en su lugar de inserción y varios pedículos segmentarios en su lugar de origen. La suplencia vascular de estos músculos se logra con cualquiera de los dos, es decir, eh, manteniendo el pedículo vascular principal o manteniendo todos los secundarios, y se puede seccionar el otro. En la imagen podemos ver el músculo dorsal ancho, y adicionalmente este grupo de músculos también pertenecen al oblicuo interno y el pectoral mayor. Bien, además es importante tener en cuenta la planificación quirúrgica del procedimiento, ya que el éxito del colgajo no solo depende del conocimiento anatómico, de la vascularización muscular y de los tipos de músculos, sino también de la planificación quirúrgica. Entonces, como les decía antes, el arco de rotación es el rango de movilidad que tiene un colgajo sobre su pedículo. Este rango va a ser mayor si el pedículo se encuentra cerca al punto de origen o cerca al punto de inserción del músculo. Por eso es que se considera que los músculos de tipo 3 y de tipo 5 son más versátiles para el diseño de colgajos de transposición. Aquí vemos lo que les decía: al estar cerca del sitio de origen podemos hacer que el colgajo rote sobre el pedículo, y es más versátil, por ejemplo, un tipo 3-5 o que un tipo 4. Este es el concepto de arco de rotación. Entonces, aquí vemos el pedículo vascular y vamos a ver que al estar cerca del origen puede rotar más fácilmente para hacer un colgajo de transposición. Adicionalmente, es importante también conocer la vascularización cutánea para el diseño de colgajos musculocutáneos. Entonces, en la piel se encuentran vasos cutáneos directos que discurren a través del tejido celular subcutáneo paralelos a la superficie cutánea. También vasos perforantes musculocutáneos que se originan en el músculo y perforan la fascia para alcanzar la piel. Y finalmente, vasos fasciocutáneos que alcanzan la piel por medio de los septos intermusculares. En la imagen podemos observar en la parte superior, los vasos cutáneos directos, que forman una red anastomótica que suple las necesidades vasculares de la piel. Estas redes anastomóticas permiten que la isla cutánea sea mayor que el músculo subyacente en tamaño. En la parte inferior se distinguen también los vasos perforantes, que son los que están aquí saliendo de los músculos, y los vasos fasciocutáneos, que son los que discurren aquí entre los septos. Es importante también entender que en los músculos tipo 2 y tipo 4 la extensión de la isla cutánea es menor, debido a que se seccionan los pedículos secundarios para permitir un mayor arco de rotación, mientras que en los tipos 1, 3 y 5 la piel que cubre el músculo depende del mismo pedículo vascular único que suple al músculo, y por eso pueden ser las islas cutáneas un poco mayores. Bien, ahora vamos a hablar de las modificaciones de los colgajos musculares. La primera sería la expansión tisular, que es, como su nombre lo indica, una modificación que permite aumentar el tamaño del colgajo para cubrir los defectos de mayor extensión. La transposición segmentaria, que es aquella que permite dividir al colgajo en dos, bien sea para cubrir dos defectos o que se use la mitad
del músculo para cubrir un defecto y la otra mitad queda en su sitio para cumplir la función original, como les mencionaba anteriormente con los colgajos tipo 3 o tipo, no, sí, tipo 3. Entonces en la imagen se ve el músculo glúteo mayor, cómo se podría dividir en dos partes, una que cumpliría la función original del músculo y la otra que se usaría para cubrir un defecto. Aquí en esta imagen podemos ver eh, el músculo dorsal ancho seccionado en dos, que se utiliza en este caso para cubrir una fístula broncopleural, mientras que el otro permanece cumpliendo su función. También tenemos la modificación del hueso vascularizado, que es un tipo de colgajo en el que adicional al músculo se levanta la piel y un fragmento óseo, y esto es posible ya que la vasculatura del músculo está muy interrelacionada con el periósteo. Con el periósteo, aquí lo vemos ejemplificado. Como ejemplos tenemos el segmento de la sexta costilla con el pectoral mayor o un colgajo libre del peroné, que es el que se ilustra en la figura. Este sería un colgajo libre de peroné, entonces aquí se alcanza a ver el hueso, el músculo y la isla cutánea. El cuarto sería un colgajo funcional, que es aquel en el que se preserva el nervio motor o nervio sensitivo al momento de hacer la transposición, para que se preserve tanto la función motora como la función sensitiva. Entonces, en la imagen podemos ver la reconstrucción de un efecto posterior a la resección de un sarcoma gigante en el muslo izquierdo, para el que se utilizó un colgajo constituido por el muslo, por el vasto lateral del muslo contralateral y en el que se preservaron los nervios motores y sensitivos con el fin de suplir su función. Entonces aquí vemos la resección y la remodelación del muslo izquierdo. Así quedó finalmente. Y finalmente un colgajo combinado, que sería cuando se utiliza más de un solo colgajo para el cubrimiento de defectos grandes, ya que no es suficiente con el volumen que nos otorgaría un solo colgajo. Bueno, los factores que se deben tener en cuenta para la selección de un colgajo muscular son básicamente que el músculo se encuentre adyacente al defecto de cobertura, a menos que se trate de un colgajo libre. También que el colgajo tenga el tamaño y volumen suficiente para cubrir el músculo, eh, ya que es normal eh, que al seccionar los nervios motores, el músculo presente algún nivel de atrofia. Entonces, en este caso deberían seleccionarse unos colgajos un poco de mayor volumen que el defecto a cubrir, para que el resultado estético no vaya a verse afectado. Tercero, que el músculo pueda ser prescindible. ¿A qué me refiero con esto? A que su función no sea vital o que no vaya a impactar tanto en la vida del paciente al retirarse. eh, o que pues el músculo pueda ser suplido en su fusión por músculos agonistas. Y finalmente, se debe evaluar la necesidad de un injerto en la zona donante para cubrir el defecto que se dejó al extraer el colgajo. ¿Cuáles son las ventajas de un colgajo muscular o músculo cutáneo? Es que al ser tejidos con gran vascularización, su pedículo vascular es muy fiable y está bien descrito y fácilmente encontrable en la anatomía. Además, que el pedículo vascular frecuentemente se va a localizar fuera del defecto quirúrgico. El músculo también tiene una masa y volumen que nos va a servir para cubrir defectos extensos y profundos, y sirve como un panículo protector para estructuras delicadas. Adicionalmente, el músculo es maleable y puede ser manipulado para producir una forma o un volumen deseado, y por su gran vascularización es menos susceptible a presentar infecciones. Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que al ser un tejido funcional, al preservar los nervios motores sensitivos, preservar su función y se puede restaurar la función zona receptor.
Las desventajas serían que en el sitio donante se podría perder algún grado de función o que el defecto en la zona donante puede ser estéticamente indeseado, que la reconstrucción de un colgajo muscular o músculo cutáneo puede dar un excesivo abultamiento en la zona receptora, entonces no sería muy estético. Bien, ahora vamos a dar unos ejemplos de los colgajos musculares más frecuentemente utilizados en la clínica. El grácilis es un músculo tipo 2 que posee un pedículo principal que sería la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral medial y un pedículo secundario constituido por las ramas de la arteria femoral superficial y sus venas. Se inerva por el ramo anterior del nervio obturador y su territorio cutáneo por el nervio cutáneo femoral anterior. Usualmente se utiliza como colgajo libre para la transferencia funcional del músculo. Entonces, aquí vemos el procedimiento de extracción. Ahí vemos el músculo grácilis y el diseño de la isla cutánea. Y ahora vamos a hablar del gastrocnemio. El gastrocnemio es un músculo tipo 1 con dos vientres musculares que pueden ser utilizados individualmente. El pedículo dominante del vientre medial es la arteria sural medial y del vientre lateral es la arteria sural lateral, ambos inervados por los ramos motores sural medial y lateral, respectivamente provenientes del nervio tibial. Entonces aquí vemos también cómo se realiza la extracción. Ahí vemos el músculo gastrocnemio, el músculo sóleo. Y eso sería todo. Muchas gracias.